Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Dice: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Gracias te damos, precioso Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra es hermosa, tu palabra es deleite, Señor, es alimento para nuestra vida, Señor. Gracias te damos, oh Señor. Te pedimos que tú nos sigas hablando con ella, que tu palabra nos enseñe, nos edifique, nos exhorte, nos bendiga, Señor. Que tu palabra, Señor, se convierta también en fe para cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Dice la traducción en lenguaje actual: Bendito seas, mi Dios y protector. Tú me enseñas a luchar y a defenderme. Dice también en el mismo versículo del Salmo 144, versículo 1, esta versión Dios habla hoy, dice: Bendito sea el Señor mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Bueno, ustedes saben, cuando han leído la Biblia, que en el lenguaje de la Biblia se habla de guerras, de batallas, de enemigos. Y esto es cierto, es verdad, es real. ¿Por qué razón? Porque todos los seres humanos tenemos unas batallas que librar. Unas batallas en la vida, unas batallas personales, unas batallas familiares, hay unas batallas sociales, pero también hay unas batallas espirituales, por supuesto. El Señor nos creó de esta manera. Por eso fíjese que de la creación de los seres vivos, los seres humanos somos realmente los más indefensos. Comparados con los animales, si usted mira los animales, unos se especializan en su visión, es especializada para mirar en las noches, otros tienen especialidad en su oído, son muchas veces, tienen mayor capacidad auditiva que nosotros los seres humanos. Los elefantes escuchan frecuencias bajas y altas que nosotros ni siquiera percibimos. Otros se especializan en su olfato, otros se especializan porque tienen una visión así como una especie de un eco, un sonar, y pueden con el ruido forma imágenes y en su cerebro se forman imágenes. Bueno, en fin, o sea, es bien complicada y es tremenda la manera como los animales y aún las plantas pueden defenderse. El Señor les ha dotado de unos sentidos extraordinarios que nosotros pues ni siquiera tal vez alcanzamos a imaginarnos. La manera como las mariposas pueden ver la luz ultravioleta que se refleja en las flores, en las plantas, bueno, en fin. Pero fíjese que los seres humanos no, o sea, nuestros sentidos no son tan especializados. Nuestros sentidos sí podemos mirar en la noche, pero no como los gatos, por ejemplo. Sí podemos escuchar, pero no como muchos animales. Sí podemos oler, pero no, y podemos sentir, percibir con nuestro cuerpo las vibraciones, los cambios de temperatura, pero no tan especializados como otros animales. Y aún animales muchísimo más pequeños que nosotros. ¿Por qué razón sucede eso? Porque el Señor nos ha creado para que tengamos otras maneras de defendernos. Y claro, aquí está, muchos apelan, dicen, no, pero es que la mayor de nuestras capacidades es el intelecto, nuestra capacidad intelectual, la cual nos ha llevado a tener grandes desarrollos. Mire que en las ciencias como hemos avanzado, como hemos avanzado en la física, en la química, en las matemáticas, en las comunicaciones. Mire que ya estamos rumbo a el ser humano ir a tener una pequeña colonia en Marte. Y bueno, o sea, sí, claro, o sea, las ciencias han avanzado muchísimas, las ciencias exactas, las ciencias sociales, en fin, por supuesto. Hay muchísimo avance. Pero la verdad también es que, aunque las ciencias han avanzado mucho, pero realmente el ser humano vive condiciones de fracaso en muchas áreas. Aunque las ciencias, le repito, hayan mejorado muchísimo nuestra calidad de vida, pero también es cierto que hay muchas cosas que la ciencia no ha podido dar respuesta. Muchísimas cosas que se salen de las manos.
Por eso tantas dificultades, tantos problemas, por eso el mundo lo vemos que está cada vez peor, ¿no? Hay una corrupción cada vez más generalizada. ¿Por qué razón? Porque por más ciencia que haya, hay condiciones, hay aspectos de la vida de las personas que la ciencia no lo va a ayudar a responder, por supuesto. Ayuda hasta cierta parte, pero llega un punto en el cual la ciencia se ve como con las manos atadas. ¿Por qué razón? Porque no puede, porque no entiende, porque la ciencia ya no llega hasta esas áreas. Entonces, hay cosas que el ser humano, le repito, tiene ciertas batallas que el ser humano tiene que llevar. Sobre todo las batallas espirituales son bien difíciles para los seres humanos. Y hasta cierto punto las batallas del alma también son muy, muy duras. Ese tipo de batallas ha causado mucho, mucho, mucho dolor. Y la cosa y el problema pues también es que aprender a defenderse en cuanto a las batallas espirituales es algo que no se enseña en las universidades o en los colegios. No, no, el único lugar, exclusivamente el único lugar es la iglesia. Y eso utilizando la palabra de Dios, por supuesto. ¿Por qué razón? Porque alrededor de los seres humanos se mueve una cantidad de maldiciones a las cuales la mayor parte de personas están indefensas. Pero por eso dice aquí el salmista, mire, dice en esta versión, dice, bendito sea el Señor mi protector. Bueno, dice, Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Es claro, dice, Él me prepara y me entrena para combatir en la batalla. ¿Por qué razón? Porque muchas personas no saben defenderse. El único que nos enseña a defendernos es el Señor, le repito, a través de su palabra y en medio de la iglesia. Y entonces muchas personas no entienden, no saben cómo defenderse del ataque oculto. Y por eso muchos para defenderse de obras espirituales, por ejemplo, de maldiciones, salen a buscar ayuda de una mala manera, en los brujos, en las brujas. ¿Sí? Otros salen a buscar una solución para que les lean las cartas, que les lean el cigarrillo, que les lean las manos. Otros piden explicaciones astrales, pues de acuerdo a la posición de los astros en los cielos. En fin, o sea, pero esa no es la respuesta. Al contrario, eso se convierte es un terrible problema. Porque a través de la brujería, los que leen las cartas, etcétera, los brujos, las brujas, los que hacen ese tipo ¿qué les digo? De brujerías, de hechicerías, de bebidas para solucionar esto o aquello, de riegos, ellos lo que hacen es utilizar el poder demoníaco. Y es precisamente el poder demoníaco el que dice aquí en el Salmo que el Señor le enseña a combatir. Entonces no se puede usar ese tipo de cosas que le menciono para solucionar problemas, mediums o buscar al hermano Gregorio y etcétera. Buscar ese tipo de soluciones, lo único que hace es echarle gasolina al fuego. Por eso, entre más las personas buscan ese tipo de soluciones, las maldiciones se vuelven más fuertes. Las tinieblas sobre la vida de esas personas, las tinieblas sobre la vida, sobre los pensamientos, sobre el trabajo, sobre todo el quehacer del ser humano, las tinieblas se vuelven más fuertes, más espesas. ¿Por qué razón? Porque ellos utilizan un método que es el método satánico, por supuesto. Y le repito, y cuando habla aquí, en las batallas, que dice, Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Se refiere a la batalla espiritual también, sobre todo a esa batalla, a la batalla espiritual, a la batalla en contra del enemigo. El enemigo que ha logrado colarse en todas las sociedades, ha logrado colarse en el 99.99% de las familias en todo el mundo. Ese mundo, ese universo de las tinieblas, ese reino de las tinieblas que ha logrado apagar, engañar, seducir, acabar. Ese no se combate a través de la brujería. Dice el salmista, dice, el Señor es el que me enseña. Dice, Él es, bendito, dice, bendito el Señor mi protector. Pues Él es el que me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Y entonces, por supuesto, la verdad es que, pero todos los creyentes saben combatir. Es cierto que no. La mayor parte de creyentes no tienen ni idea.
La mayor parte de creyentes no lo hacen muy bien. O sea, no son personas expertas, que digamos, en cuanto a la guerra espiritual, a la guerra en contra del enemigo, a la batalla en contra del enemigo. ¿Por qué razón? Por causa de la ignorancia de las escrituras. Porque la verdad es que también hay muchos creyentes que son muy ignorantes respecto a lo que la palabra de Dios dice, respecto a lo que el Espíritu Santo dice al respecto. Yo ya no recuerdo cuántas veces he escuchado de creyentes, de hombres y de mujeres decir, pero es que, mire, me dicen, es que yo ya he orado tanto, yo oro todos los días, oro mañana, oro por la tarde, oro por la noche, pero esa situación nada que cambia. Y entonces, lógico, esas personas hacen parecer como que el Señor tuviera acepción de persona, como que Dios les sirve, les bendice a unos y a otros no. Esas personas que hablan así, es que hablan, no, yo soy tan abnegado, tan sufrido, tan sufrida, pero Dios nada que me escucha. Eso debe ser que solo escucha a otros, ¿no? Y eso es mentira. Eso no es la verdad, exactamente no es la verdad. Y otros dicen, que parecen más espirituales, dicen, no, mire, yo ya acepté esta situación como la voluntad de Dios. Es que esta es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Esta situación, esta enfermedad, estos problemas, este matrimonio llevado así de esta manera, esta es la voluntad de Dios para mi vida, yo ya acepté eso. Y parecen muy espirituales, por supuesto. Pero ¿qué es lo que está? ¿Pero qué sucede? Mire, ambas respuestas están equivocadas. Parecen correctas, parece correcto aceptar como la voluntad de eso malo, todo siempre malo como algo que es la voluntad del Señor para la vida de una persona. Y le repito, eso es algo incorrecto, no es así. Puede sonar muy espiritual, pero la verdad es que están cargadas esas dos respuestas de mucha ignorancia y de lo espiritual, pero también de muchísima incredulidad. De mucha ignorancia de lo espiritual, le repito, pero también de mucha incredulidad. Dice el Salmo, mire, dice, bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Es claro, Él es el que me prepara y me entrena para combatir en la batalla. La oración es sumamente poderosa. Mire, la oración es tan tremendamente poderosa que tal vez nunca alcancemos ¿qué les digo? A entender. Que tal vez jamás, nunca alcancemos a darnos cuenta del alcance, del poder que tiene la oración para mover las cosas espirituales y las cosas naturales también. Para conmover el reino de los cielos, pero también para conmover el reino de las tinieblas. Pero, sin embargo, cuando usted lee las Escrituras, en ella se nos enseña que la oración tiene que ir asociada con otras estrategias espirituales. ¿Para qué? Para que pueda ser efectiva. ¿Por qué razón? Porque como hay tantos tipos de maldiciones que traen dificultades en la vida de las personas, entonces no basta solamente con orar. Yo no estoy hablando de rezar, eso menos. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 6, dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Como muchos que creen que por repetir una oración serán escuchados. No estoy hablando de eso, de las repeticiones vanas y repita lo mismo y dele y dele y dele. Las jaculatorias eternas que nunca terminan. No me refiero a eso. Mire, el mismo Señor Jesucristo en una ocasión, cuando le llevaron a un joven que estaba siendo atacado por demonios, Él les enseñó a sus discípulos, le dijo, mire, este tipo de demonios, porque los discípulos no lo pudieron ayudar a este joven. Y entonces el Señor les dice, este tipo de demonios solamente sale con oración y ayuno. Mira, ahí está claro. No solamente la oración, el ayuno también es importante. Entonces nosotros tenemos que tener, y el Señor quiere prepararnos, por eso lo dice en el Salmo, quiere darnos la habilidad para poder manejar armas espirituales. Por supuesto, eso no es sencillo, te repito, eso no se aprende en el colegio. Y sobre todo,
No es sencillo porque la mente humana no quiere entender. A la mente humana le parece absurdo. Pero realmente hay armas espirituales. Hay armas espirituales sumamente poderosas, en los cuales el creyente tiene que volverse experto en el manejo de esas armas. ¿Para qué? Para la solución de dificultades, para la solución de problemas. Por ejemplo, lo primero que se tiene que tener en cuenta para romper las maldiciones, para que las cadenas de las maldiciones que atan, amarran, acosan a la mayor parte de personas, lo primero que hay que entender es la necesidad de arrepentirse. El arrepentimiento es sumamente importante. Es básico. El arrepentimiento verdadero, por supuesto, no el remordimiento. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento verdadero es ese dolor que se produce dentro del corazón por causa del pecado, pero el Espíritu Santo nos dice, mira, eso está mal. Y entonces ese dolor es profundo, no es superficial, es profundo. Y entonces la persona cuando se arrepiente quiere cambiar, le pesa haber cometido ese pecado. En cambio, el remordimiento, una persona se siente mal, pero no pasa de sentirse mal. Se propone cambiar su vida, dice, sí, yo voy a cambiar, pero nunca va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque solo hay remordimiento. Porque el Espíritu Santo no le ha podido hablar a esa persona. No porque el Espíritu Santo no hable, sino porque esa persona no quiere escuchar. Es terco o terca a la voz de Dios. Y entonces es difícil. Entonces le decía, el arrepentimiento verdadero es indispensable. Pedir perdón al Señor. ¿Arrepentirse de qué? Por el pecado. Si una persona está viviendo cierto tipo de maldiciones fuertes sobre su vida, maldiciones económicas, maldiciones en su salud, maldiciones en su trabajo, maldiciones en su vida personal, maldiciones en sus relaciones amorosas, afectivas, maldiciones en su hogar con sus hijos, maldiciones, bueno, tantos tipos de maldiciones. Maldiciones espirituales. Si alguien está viviendo eso, lo primero que esa persona tiene que hacer es arrepentirse. Pero ¿cómo se va a arrepentir de la maldición? No, arrepentirse de los pecados que esa persona comete. Porque las maldiciones se alimentan con los pecados. El pecado que comúnmente la gente hace, que comete, que le parece algo inofensivo, ese pecado alimenta las maldiciones. ¿Sí? Alimenta. Por ahí dicen que el azúcar, la demasiada azúcar, alimenta a las células cancerígenas, las vuelve más devoradoras, más fuertes. Algo así sucede con el pecado. El pecado fortalece las maldiciones, las hace que cada vez se arraiguen más y que las consecuencias de esas maldiciones tengan un mayor alcance. Por eso de nada sirve que una persona que sigue viviendo en maldiciones ore, se la pase orando y orando, si a la vez no ha confesado su pecado. Ya le repito, la oración es poderosa, pero por sí sola muchas veces no es suficiente. Y entonces la oración muchas veces a la gente la lleva a reconocer el pecado. Y entonces hay que hacer eso. Reconocer el adulterio, por ejemplo. Porque mientras el adulterio o esas ganas, esos deseos o esa estafa que algunos caen, estafar a otros, o la idolatría en la cual muchos viven, ese pecado, para citarle solo unos ejemplos, alimenta la maldición. Entonces de nada sirve que oren, de nada sirve que pidan oración, que le digan a uno, mire, por favor, ore por mí, si ese pecado continúa. Ese pecado continúa ejerciendo, haciéndolo con todo el gusto, con todas las ganas, ¿sí? Con todo, ¿qué le digo? Con todas las ganas de cometer ese pecado. De nada sirve. Entonces se puede orar y muchas veces uno dice, mire, ore. Y claro, uno ora, pero la situación de esas personas no cambia. ¿Por qué razón? Porque lo elemental sigue ahí. El pecado, por ejemplo, sigue ahí. Por eso el cumplimiento de los 10 mandamientos es importante. El Señor no dijo, muchos dicen es que el Señor vino a abolir la ley. No, el Señor, Él mismo dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a perfeccionarla. Por eso el cumplimiento de los 10 mandamientos, y quiero que usted aprenda esto, que se lo guarde, en el cumplimiento de los 10 mandamientos determina la cantidad de bendición o de maldición que una persona va a vivir. Y ahora le voy a poner un ejemplo. Le repito, en el cumplimiento de los 10 mandamientos se determina la cantidad de bendición
o de maldición que una persona va a tener en su vida. Voy al ejemplo que le dije. La idolatría. La palabra dice que nosotros no debemos tener ídolo. Dice, no te hagas imagen, dice en el mandamiento, de ninguna cosa de lo que hay en el cielo ni abajo en la tierra, porque el Señor tu Dios es uno, solo, y un Dios además celoso. La palabra prohíbe la idolatría. ¿Por qué razón? Porque la idolatría trae unas consecuencias fuertísimas. Uno de los pecados que trae mayor maldición es la idolatría. No digo el que más, pero de los que más traen maldición sobre la vida de la gente. Dice en el libro, hablándole de la idolatría, dice Jeremías, en el capítulo 7, versículo 17. Jeremías capítulo 7, versículo 17, versión Dios habla hoy. Dice, ¿no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas y ofrecerlas a la diosa que la llaman la reina del cielo. ¿Me ofenden? Además, ofreciendo vino a dioses extraños. Pero más que ofenderme a mí, se ofenden a sí mismos, para su propia vergüenza. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso yo, el Señor, les aseguro que voy a descargar toda mi ira contra este lugar y contra la gente, y aún contra los animales, los árboles del campo, sobre sus cosechas, y será como un incendio que no se apagará. Mire lo que está diciendo aquí el Señor. La idolatría causa tanto disgusto en el corazón de Dios, que aún el Señor envía maldición. Pero muchas veces no solamente es que el Señor envíe la maldición, sino que la maldición llega porque a través de la idolatría, mire, detrás de la idolatría lo que hay es demonios. Detrás de cada ídolo hay uno o más demonios. Y esos demonios traen maldición sobre esas personas que tienen esos ídolos en sus casas, en sus templos, en sus ciudades, en las calles. ¿Sí? En la bienvenida de ciudades tienen estas ídolos. ¿Y qué hace eso? Maldecir a la gente. Y por eso él dice aquí, dice que aún la ira del Señor descenderá contra la gente, contra sus animales, contra los árboles del campo, contra las cosechas. En fin, o sea que está hablando sobre el fruto de su trabajo, dice en la Reina Valera. Sobre el fruto, sobre lo que hacen. Ahí descenderá la maldición por causa de la idolatría. Entonces la solución para la maldición que ha llegado por la idolatría no solamente es orar, es arrepentirse y abandonar la idolatría. Dice Jeremías capítulo 10, versículo 8. Dice, todos ellos se han vuelto tontos e insensatos, pues solo enseñan acerca de los ídolos inútiles, hechos de madera. Ellos usan la plata de Tarsis y el oro de Ufaz para hacer sus estatuas, hechas por artesanos y orfebres. Les ponen ropa lujosa, morada y azul. Todos esos ídolos son el producto del trabajo de artesanos. Mires claramente, detrás de la idolatría lo que hay son artesanos que han hecho eso. Por eso al Señor le disgusta que la gente adore esos ídolos. ¿Por qué razón? Porque son obras hechas de manos, de artífices, de personas, artesanos hábiles en darle forma de ser humano a un pedazo de madera o a un pedazo de piedra. En fin, entonces mire como, para seguir en el tema, hay ataduras espirituales, le repito, que tocan, que vuelven un nudo las manos de las personas. Hay ataduras que amarran, que tienen así literalmente las manos atadas de muchísimas personas. Por eso estas personas experimentan mucha pobreza, por ejemplo, endeudamiento sistemático. ¿Qué es eso? Que pagan una deuda, pero para pagar esa deuda abren otro hueco, y para tapar ese hueco tienen que abrir otro hueco, etc. Y así pasan por generaciones, con deudas en deuda, y pretenden y se proponen, y nada que pueden solucionar ese problema. No pueden salir de él. ¿Por qué? Porque están atados. Otros experimentan que emprenden un negocio y el negocio no les funciona. Siempre les sale mal, se les daña. Ya está a punto de cuajar, pues como dicen en el negocio, y nada, se dañó.
¿Por qué razón? Porque hay maldición sobre estas personas. ¿Mm? A otros nada que les sale un trabajo estable, contraticos así por 1 o 2 meses y trabajan uno y dejan de trabajar 3 o 4. ¿Sí me hago entender? Hay otros que pueden ganar dinero pero se pierde, se les va. Dicen, no, yo he ganado y mire, y usted siquiera haga cuentas de lo último que ha ganado. Haga cuenta de cuánto gana usted en un mes y haga cuentas de cuánto se gasta en un mes y se va a admirar de que muchos gastan más de lo que ganan. ¿Por qué razón? Porque hay maldición sobre la vida de esas personas. Los campos que no producen, las empresas que no prosperan. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Lo más seguro es que esas personas que les acabo de mencionar lleven sobre sí un grado de maldiciones, aún maldiciones que son generacionales, como las maldiciones de la idolatría, que nunca les van a permitir avanzar. Y entonces hay personas que me dicen, mire, por favor, le pido que ore por mi trabajo. Claro, y oramos por el trabajo. Nosotros oramos. Los que están en intercesión en esta iglesia se dan cuenta de que sí oramos por los trabajos. Pero mucha gente no mejora su situación. ¿Por qué razón? Porque no basta la oración. Hay que usar armas estratégicas. Por eso dice el Salmo que leímos 144, que el Señor nos prepara para la batalla. Nos prepara para ¿qué le digo? Para hacer una correcta batalla, para defendernos, para arrancar. Dios quiere que usted esté libre. El Señor desea que usted esté libre. Dice la palabra que el Señor quiere darnos vida y vida en abundancia. Dice en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de Juan. Vida en abundancia. Así quiere el Señor que usted tenga. Que usted sea prosperado en todas las cosas, no solo en el dinero, en todas las cosas. Pero las maldiciones están volviendo una atadura. ¿Sí? Están volviendo más difícil la superación de ciertas dificultades. No solamente de dificultades económicas, sino de todo tipo de dificultades. Y entonces si una persona está viviendo ese tipo de ataduras, de maldiciones económicas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por supuesto, hay que orar. Claro que sí hay que orar. Yo no digo que no. Pero a esa oración, que por supuesto le repito que hay que hacerla, pero también a esa oración hay que ponerle otras estrategias. Otras estrategias que están en la palabra para poder liberar las manos, para poder liberar esas finanzas. Otras estrategias como qué, por ejemplo, como el diezmo, como las ofrendas. Ay, entonces ya va a volver, ya nos está hablando aquí para que diezmemos, para lavarnos la mente. No, no es para eso. Cuando usted lee Malaquías capítulo 10, versículo 10, dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. O sea, traerlos a la iglesia. Dice, pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Versículo 11. Y reprenderé por ustedes al devorador. ¿Quién es el devorador? Aquel demonio o demonios que están metidos en la casa, en los hogares y que están amarrando las finanzas de las personas. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Por eso el diezmo y las ofrendas es tan importante. El diezmo y las ofrendas es sumamente importante para perseguir un bienestar económico. Es sumamente importante. No solamente es orar. También hay que honrar al Señor con los bienes. ¿Y por qué razón? Porque mire, yo les citaba hace un momento, muchos van y buscan riegos y cosas de eso, y allá sí tienen que ir a pagar. Pero cuando el Señor les dice que entreguen una ofrenda, les duele. Para el Señor son limosnas, monedas, billetes de bajo valor. Pero allá donde van, donde los brujos y las brujas, allá sí les cobran, hasta millones les cobran. ¿Para qué? Para amarrarlos más y para atarlos más. Yo no estoy diciendo que el Señor cobre, no, sino que esa maldición se la rompe a través de las ofrendas. Y de eso lo hemos visto muchísimas veces, muchas veces. Muchas situaciones de esas. Cuando yo estuve en una iglesia, cuando llegué por primera vez a esa iglesia, una persona de esa iglesia me dijo, mire, yo trabajé en un banco en este país, de tantos bancos que han cerrado, y yo era gerente en ese banco y a mí me liquidaron mal. La liquidación fue mal hecha y entonces yo llevo peleando en el juzgado muchos años para que me salga un dinero de una liquidación. Bueno, en fin, ya llevo muchos años y yo le dije, a ver, tráeme los documentos. Y entonces él me llevó a la próxima reunión los papeles y los miramos. Bueno, yo no sé nada de derecho, lo único que sé era orar. Y entonces puse mis manos sobre esos papeles y le dije, mira,
Si tú lo crees bien, si no, dije, mira, el Señor dice que para romper eso, esa atadura, porque él estaba viviendo unas deudas impresionantes. Él necesitaba que le salga ese dinero porque las deudas que tenía eran impresionantes. Dije, tú tienes que aprender a ofrendar. Y entonces él dijo, listo, yo lo voy a hacer. Y mire, y es cierto, el Señor es testigo, al menos de 15 días, el juez votó a favor de él. Y entonces, y él pronto fue a recoger su dinero, el chequecito, al juzgado. Bueno, no sé cómo hagan eso. ¿Por qué le digo esto? Porque así es, las ofrendas tienen poder. Entonces, no solamente en ciertos casos hay que orar, a veces hay que ofrendar. La danza tiene poder de la iglesia, la alabanza, la adoración, las ofrendas. ¿No? Hay personas que viven situaciones de muchas enfermedades físicas, mentales, depresiones y se deprimen mucho y mucho. Hasta el punto en que algunos ya han caído, ya la enfermedad se ha vuelto más fuerte y ya, ¿cómo es? Y su enfermedad mental ha avanzado y avanzado y avanzado. Porque hay niveles de enfermedades mentales. Una cosa es estar triste y luego se van volviendo más depresivos o más depresivas. ¿Sí? Luego viene, ¿cómo se llama? Bueno, me olvidé. Entonces, pero la enfermedad va avanzando hasta llevar muchas veces a la locura. ¿Mm? Por eso hay que detener esa maldición. Entonces no basta solo con orar con esa persona. Esas personas que están amarradas, que están atadas a las drogas, o que están atadas al alcohol, o que están atadas, adictos a los juegos de video, a las apuestas, a los juegos de azar, a los gallos, bueno, en fin, a todo ese tipo de cosas. Esas personas tienen que ser desatadas. ¿Y cuál es la mejor manera para desatarlos? ¿Solamente orar? No. Hay que usar las armas. Por eso le repito, el Salmo 144 nos dice que el Señor prepara nuestras manos para la batalla. Nos prepara para hacer la guerra, para defendernos. Esta versión es hermosa, traducción del lenguaje actual. Dice, tú me enseñas a luchar y a defenderme. Mire que es claro lo que dice el salmista. Tú me enseñas a luchar. Tú me enseñas a defenderme. ¿De qué? De los ataques espirituales. No solamente es pedir oración, es aprender a defenderse. Y entonces para las personas que les menciono que están enfermos, hay gente que dice, no, miren, me han hecho miles de exámenes y en todos estoy bien, y todos está bien, pero yo sigo cada vez peor. ¿Qué pasa? Lo más seguro es que hay alguna maldición causada por cualquier cosa. ¿Qué hay que hacer sobre esa persona? Hay que ungirla con aceite. Eso se lo hace aquí en la iglesia. Ungir a la persona con aceite. Hay que orar por ella. Hay que orar, hay que ungirla. Y a veces la persona tiene que hacer un pacto con el Señor o pacto para la libertad de ese ser querido, de esa persona que ama. ¿Por qué razón? Porque en el reino de las tinieblas para atar, los brujos y las brujas para amarrar con brujería a una persona, ¿qué hacen ellos? Hacen pactos. Por eso los hijos de Dios también tienen que aprender a hacer pactos, pero con el Señor, no con el diablo. Pactos con el Señor. Tratos con el Señor. Hay que aprender a ayunar. El ayuno es sumamente poderoso. Pero no solamente es el ayuno de alimentos. Hay ayunos también igualmente fuertes. El ayuno de dejar de ver aquello que te gusta, de dejar un mes, 2 meses, de meterte en las redes sociales. ¿Sí? De estar un mes, 2 meses no sé, en las redes, en lo que sea. Eso es, hay que aprender. Son armas. Aquí tenemos que aprender a usar las armas. Son métodos que el Señor enseña. Por eso hay tantas cosas que se pueden hacer. Las declaraciones espirituales son tan importantes. Declarar la palabra de Dios sobre esa persona, que usted también haga, que declare. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pero usted no va a poder declarar palabra de Dios si no la conoce, si no la ha leído. Pero cuando usted la conoce y la lee, y la entiende y sabe que ahí hay promesas, y entonces utiliza esas promesas para declararlas, para bendecir a sus hijos o a sus hijas. Yo conocí una persona, ella me dijo que su hijo no la quería. Dijo, mi hijo no me quiere. Tiene 14 o 15 años más o menos el hijo en ese momento. Pero dice, mi hijo me odia. Mi hijo, es como un fastidio que le tengo y que él me tiene a mí. Y mi hijo no se deja abrazar, eso desde pequeño, y me odia y me insulta con malas palabras y terrible.
Y entonces yo le pregunté, dije, pero tú cuando quedaste embarazada, ¿tú lo querías a tu hijo? Dijo, no, yo no quería tenerlo. No intenté abortarlo, pero yo no quería tenerlo. Y por mucho tiempo casi que lo aborrecí. Pero bueno, luego ya cuando ya fue creciendo la barriga más y más, terminé aceptando, pues entre comillas, y luego pues ya nació y ya lo quise. Pero ese niño recibió todas esas emociones. Y ya llevaba 14 o 15 años y el niño seguía con ese fastidio por su madre. ¿Y qué sucedió? Le dije, mira, lo que vas a hacer es lo siguiente. Todas las noches te vas a acercar a él. No es que él no se deja tocar. Bueno, te paras ahí en la puerta de la habitación. Cuando él esté encerrado, pones tu mano sobre la puerta ahí, dirigiéndote hacia él y vas a orar. Y vas a declarar bendecido. Vas a declarar que tú lo amas. Y le vas a decir, yo te amo, hijo. Si cuando estabas en el vientre no te dije que te ame, yo te amo, te amo. Tú eres mi hijo y tú eres y el Señor te ama también. Y vas a declarar cosas así hermosas sobre tu hijo. Y ella lo hizo. Y en el transcurso de unos 4 o 5 meses más o menos, ella me dijo, mire, mi hijo está comenzando a cambiar. Hoy hizo algo sorprendente. Dijo, llegó del colegio y me dio un abrazo. Nunca me había abrazado. Con decirles, para hacerle más rápido la historia, porque es real, el niño, pues no se volvió el muchacho súper cariñoso, pero ya se acercaba a su madre, aceptaba un beso, un abrazo de su madre. ¿Por qué razón? Porque esa maldición había que revertirla. Esa maldición en la cual su madre cayó con su hijo. Había que revertirla porque muchas veces los padres maldicen a sus hijos y no se dan cuenta que lo están haciendo. Los están maldiciendo con sus palabras, los están maldiciendo con la falta de disciplina, los están maldiciendo con palabras soeces, los están maldiciendo con las cosas que les permiten, con no ayudarles. Por eso, le repito, la disciplina es importante, porque si usted ama a su hijo, tiene que disciplinarlo, porque si usted le permite a su hijo o su hija hacer lo que quiere, pensando que eso es amor, no, usted está maldiciendo a esa persona. Porque otro mandamiento que les decía, dice que debemos honrar a padre y madre para que tengamos larga vida sobre la tierra. El deshonrar a los padres, el insultarlos, el golpearlos, eso es causa de maldición sobre la gente. A los padres hay que honrarlos. Así le guste a un hijo como es su padre o no le guste. Es su padre y es su madre, punto. No que yo soy el doctor en ciencias, yo no sé qué. Tremendo físico, yo no sé cuánto, matemático, mi mamá es una mujer ignorante. No importa, es tu madre. Tienes que honrarla. Tienes que aún pedir su bendición, madre. Bendígame, mamá. Aunque ella sea ignorante y tú seas tremendo doctor, ella es tu madre y ella tiene autoridad también espiritual para bendecirte. Entonces, fíjese que hay muchas maneras para deshacer, para romper, para dar la batalla. Dios habló y dice, bendito sea el Señor mi protector. Mire la expresión que usa el salmista. Bendito seas mi Dios y protector. En la Reina Valera dice, bendito sea el Señor mi roca. ¿Por qué el salmista se dio cuenta? Dijo, no, es que el Señor es mi roca, el Señor es el que me protege. Y él lo llama bendito, ¿por qué? Porque aprendió del Señor. Porque él se dio cuenta que el Señor es el que le enseñaba a defenderse, a luchar. Nosotros tenemos que aprender a luchar en contra del enemigo, que quiere acabar. El diablo que quiere destruir todo lo que tú tienes. Pero el Señor quiere bendecir todo lo que tú tienes. El Señor quiere hacer cosas nuevas contigo, bendecirte de una manera abundante. El Señor quiere eso, el Señor desea eso. Por eso tenemos que acercarnos al Señor con confianza, con amor. Acercarnos al Señor creyendo que le hay. Porque el Señor quiere bendecirte de manera que tú no te imaginas. Por eso Él dice, el Señor me enseñó a defenderme. Y ahora estamos haciendo ese trabajo, que aprender a defenderse. El Señor quiere que tú aprendas a defenderte. Mira qué lindo. Para que el enemigo ya no te gane ventaja alguna. Para que no pierdas. Para que uses las armas aquí en la iglesia. Eso no las vas a usar tú solo en tu casa. Para eso estamos en la iglesia. Para ayudarte con el poder del Señor.
con el nombre de Cristo precioso, para ayudarte, para permitir que el Señor pueda hacer las cosas que quiere hacer contigo, para romper esas llagas, esas manos del enemigo, esas ataduras, esas cadenas, en forma de pensamientos, en forma de emociones, en forma, bueno, de lo que sea, de deudas, en fin, de enfermedades, en fin, bueno, una cantidad de cosas, como se manifiestan las maldiciones, porque las maldiciones se manifiestan en forma de tristeza, de agobio, de depresiones continuas. El Señor quiere deshacer eso. Por eso, mire, hermoso, dice, bendito sea el Señor mi roca. Sí, bendito sea el Señor que nos bendice, que obra, que toca sobre nuestras vidas. Bendito seas tú, Señor. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios. Precioso eres, Señor. Bendícenos, oh. Obra, Espíritu Santo, con poder. Llena, Señor, con poder, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en esos tributos, en estas ofrendas, Señor. Bendíceles con abundancia. Desata de tu bendición, de tu gracia, Señor, sobre estas ofrendas. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido, Señor, bendice, Señor, bendice, bendice. Hay, Señor, muchas ataduras que muchas personas tienen, Señor. Muchas ataduras, oh Señor. Pero tú quieres librarnos de todas ellas, oh Dios. Libra de todas esas ataduras, Señor. Oh, libra de todas las ataduras, Señor. Más, Espíritu Santo, ven a dar conocimiento, entendimiento a cada uno de tus hijos e hijas, Señor. Dales entendimiento, conocimiento. Oh, dice la palabra que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Oh, da, Señor, conocimiento, Señor, más. Oh, más gracias, Señor, más gracias, Señor. Oh, más de tu Santo Espíritu, Señor, más de ti, Señor. Precioso Rey, precioso Señor. Oh, santo, 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 Señor, más. Oh, Rey precioso, Rey misericordioso, más de ti, Señor. Oh, más de tu misericordia, Señor, muévete, Señor. Ven a bendecir, Señor. Oh, hay muchos, Señor, que tienen tantas maldiciones, Señor. Oh, ven, Señor, a enseñar, a poner la convicción. Primero la convicción de pecado, como hablamos ahora, Señor. La convicción de pecado. Oh, porque ninguna maldición se puede revertir si primero no hay confesión de pecados y arrepentimiento. Oh, por eso, Señor, pon de ti, Señor. Oh, más de tu gracia, Señor. Más Espíritu Santo, bendice. Hoy en el nombre de Jesús declaro bendición en el nombre precioso del Señor. Declaro, Señor, que se mueve el Espíritu Santo poniendo convicción de pecado, convicción de errores, de pecados. Pasa, Espíritu Santo, pasa, Señor. Pasa, Espíritu Santo, pasa. Bendiciendo, Señor. Más gracia, más precioso, Señor. En el nombre del Señor tomo fuego del Espíritu Santo. Y declaro limpio las mentes, los corazones. Tomo fuego del Espíritu de Dios y declaro sobre ustedes, en aquellos pensamientos que el enemigo ha puesto, en esas emociones que el enemigo ha puesto, declaro limpios sus pensamientos, declaro limpias sus emociones de todas aquellas ideas equivocadas, de todas aquellas emociones equivocadas. En el nombre del Señor declaro que el fuego de Dios quema, el fuego del Señor quema todas esas emociones. El fuego del Señor quema y pongo en lugar de esas emociones falsas,
Pongo los pensamientos preciosos de Cristo Jesús. Pongo las emociones preciosas de Cristo Jesús. Pongo la palabra de Dios en tu mente, en el nombre precioso de Jesús. Declaro sobre tu mente la palabra preciosa del Señor, la palabra maravillosa, majestuosa de Dios. Más, Señor, bendice, bendice, Señor. Declaro la bendición y la gracia sobre tu vida. Más, llena, llena, Señor, llena, llena. Hoy tomo fuego del Espíritu Santo y pongo en tu cuerpo para los que están enfermos, las que están enfermas. Declaro que el fuego del Espíritu Santo los inunda, el fuego del Espíritu Santo les llena. Recibe ese fuego que quema esas maldiciones. En el nombre del Señor reprendo ese espíritu de muerte, ese espíritu de enfermedad que está tocando en los cuerpos. Reprendo ese espíritu de muerte en tu vida, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de dolor. Lo reprendo en el nombre precioso de Jesús. Te reprendo porque dice la palabra que por las llagas de Cristo Jesús hemos sido curados, que por sus llagas hemos sido sanados, dice la palabra en el libro de Isaías. Pero declaro en el nombre de Jesús la bendición, la sanidad sobre tu vida. Recibe la sanidad del Señor sobre tu vida. Recibe la sanidad del Señor sobre tu vida. Porque el Señor rompe esas ataduras. Hoy el Señor está rompiendo todas esas ataduras de la mente que están tocando el cuerpo, enfermándolo. Bendigo tu cuerpo, bendigo tus pensamientos, bendigo todas esas ataduras, enfermedades mentales, depresiones, las reprendo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad mental la reprendo en el nombre de Jesús. Más en el nombre del Señor. Reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que la preciosa mano poderosa del Señor desciende sobre tu vida para bendecirte, para levantar tu vida, para fortalecerte. Más gracia del Señor. Alabadle, alabar más. Pasa tu mano, Señor, bendiciendo. Más. De Jehová limpia, Señor, las manos, el trabajo de las personas, oh Señor, la provisión de sus vidas, aquellos que viven todavía encerrados en las deudas, oh Señor. Ven, Señor, obra, toca con tu Santo Espíritu, bendice, Señor. Recibe, Señor, sus oraciones, recibe sus ofrendas con agrado, Señor. Recibe, Señor, su clamor, recibe sus ayunos con agrado, Señor. Recibe su sacrificio, Señor, con agrado, precioso Señor. Más de ti, Señor. Más, más, Señor. Todo. El Señor es poderoso. Deja que el Señor te toque. Deja que el Señor bendiga tu casa. El Señor bendiga tu hogar. Ese hogar que necesita la bendición del Señor. Dile, Señor, entra a mi casa. Dile, Señor, entra a mi hogar. Dile, Señor, entra a mi casa, entra a mi hogar, entra a mi familia. Tú eres bienvenido en mi casa, en mi hogar, Señor. Entra, Señor, entra, Señor. Entra a mi hogar, Señor. Este hogar es tu casa, Señor. Ven, bendice, Señor. Saca de tu hogar la idolatría. Deshazte de la idolatría para que el Señor pueda entrar a tu hogar, porque el Señor es un Dios celoso, no le gusta compartir su gloria con nadie, menos con ídolos o con demonios. Más, Señor, más de tu gracia, sopla más bendición, Señor, oración, porque tú eres digno, díselo. Gracias, Señor, gracias.
Señor, gracias. Alaba al Señor, te alabo, dile. Eres digno, digno Señor, de todo honor. No te alabo, te alabo, mi Señor y Rey, alábale, adora a tu Señor. Bendice, Señor, bendice, pasa tus manos, bendiciendo, tocando, llenando, Señor, más. Llénate de tu Señor, llénate de tu Señor, llénate de tu Señor, llénate de tu Señor Jesucristo, llénate de su amor, llénate de su bendición. Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, porque gracias, Señor, gracias, precioso Rey, Espíritu Santo precioso, más de ti, Señor, haz lo que tú quieras con nuestra vida, porque tu voluntad es preciosa, agradable, perfecta. Gracias, Señor, gracias, permítenos seguirte alabando, Señor. Gracias, Señor. Permítenos, Señor, con nuestra alabanza, seguir honrándote, Señor, en el nombre de Jesús. Delante de mi Rey.
adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Pido que tú les sigas bendiciendo con abundancia. Les bendigo en sus vidas, sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.